Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Emilia Martín, coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental, y me corresponde darles la bienvenida a esta actividad. Además de darles las buenas tardes, pues para la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica es un gusto contar con su presencia y les agradecemos el interés por conocer sobre la fauna que convive en el campus. También me corresponde agradecer a las personas expertas de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Nutrición Animal de la Universidad de Costa Rica, que junto con invitados del SINAC, del Humane Society International y el grupo Gatos UCR compartirán con nosotros datos, recomendaciones y experiencias que todos necesitamos conocer para poder contribuir al bienestar de los animales silvestres y domésticos del campus. Así como sobre la atención particular de los 7 gatos que se han identificado en Finca 1 de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Para ello, a continuación, cada una de las personas que me acompañan tendrá un espacio de 7 minutos para exponer y posteriormente abriremos un espacio de preguntas que previamente hemos recibido a través del formulario que se habilitó para dicho fin. Y en caso de que surjan consultas adicionales, pues nos comprometeremos a responderlas en los próximos días con la colaboración de los especialistas que hoy nos acompañan. Para ello, primeramente, el doctor Oscar Chávez Badilla, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, especialista en ecología y conservación de mamíferos, nos introducirá al tema de diversidad de fauna silvestre presente en el campus. Adelante, don Oscar. Sí, buenos días a todos, gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir la pantalla. Vamos a ver. Melissa, creo que me tenés que autorizar a compartir pantalla. Ok, ahí ya están viendo. Sí, ahí se está viendo, Oscar. Ok, ¿ustedes están grabando esta? Ok, sí están grabando. Bueno, voy a hablarles muy brevemente sobre la diversidad de fauna en el campus universitario Rodrigo Facio. Y desde ahora les menciono que son datos parciales. Existe información para diversos grupos de invertebrados y vertebrados, pero está muy dispersa. Los biólogos tenemos que sentarnos a recopilar toda esa información y ojalá vamos a intentar publicar un trabajo que sintetice todo lo que se ha encontrado y todos los datos que manejamos sobre diversidad en los diferentes grupos para los últimos 20 años, porque se han ido colectando esporádicamente datos sobre un grupo, sobre una familia de mariposas, por ejemplo, sobre un grupo de reptiles, y la información termina no publicándose en la mayoría de los casos y queda muy dispersa, entonces es difícil de compilar. Yo lo que hice fue una compilación básica de la información que está publicada o algunas pocas tesis que existen y de eso les voy a hablar a continuación. Entonces son datos parciales. Bueno, comenzar primero por mencionarles que, bueno, la UCR, bueno, consta de 3 fincas, bueno, 3 sectores o fincas. La finca 1, que es el campus central, que tiene 35 hectáreas en total. La finca 2, que básicamente lo constituye la ciudad de la investigación, con 24 hectáreas aproximadamente, no son números exactos. Y la finca 3, que son las instalaciones deportivas, las piscinas, las canchas de fútbol, 33 hectáreas. Como pueden ver aquí en el mapita,
En todas esas áreas, estas partes más verde clara, con estos textura aquí más verde oscuro, son áreas no necesariamente boscosas, pero que tienen vegetación que podrían servir de hábitat para fauna silvestre. Entonces, como podemos ver, son pequeños parches con vegetación rodeados por una matriz antropogénica de edificios, de parqueos, de diversas áreas verdes, y todo eso está inmerso en una matriz aún más grande, que aquí no la podemos ver, que es el área urbana de San Pedro, ¿no? Entonces, es para que tengamos una idea de dónde se encuentra la fauna silvestre de la que les voy a hablar. Muy en particular voy a hablar sobre la fauna asociada al Jardín Botánico José María Orozco y la Reserva Leonelo Oviedo, que es la Reserva de Biología. Nosotros le llamamos Reserva Biología, ¿no? Que es un área de apenas 2 hectáreas, pero que tiene una diversidad nada despreciable, o una diversidad notable de especies, ¿no? Para el pequeño tamaño que tiene. Existía incluso, para 2006 se propuso el establecimiento de este corredor que uniría el Jardín Botánico con la Reserva Leonel Oviedo. La Reserva Leonel Oviedo está aquí en verde, y entonces se pensaba establecer, o se piensa establecer, este corredor de 225 hectáreas precisamente para minimizar el impacto que el ser humano pueda tener sobre el movimiento y sobrevivencia de las diferentes especies de animales silvestres que viven ahí. Yo hasta invité a Mauricio Fernández de la RAP a participar de este evento, para que nos hablara un poco del estado actual de este corredor, pero bueno, creo que no tenía otros compromisos. Pero bueno, eso existe, y vean que aquí podemos ver los diferentes parchecillos con árboles que existen, que pueden ser reservorios o hábitat para ciertas especies de hábitat, de aves principalmente. Y en lo que viene siendo la Reserva Ecológica Leonel Oviedo, que es la mayor parte de información que existe sobre diversidad, está basada en estas 2 hectáreas de acá. Ahí sí vamos a encontrar fauna silvestre residente. Básicamente vamos a tener en insectos, digamos, de lo que se ha estudiado, 58 especies reportadas por Murillo, de una familia de mariposa diurna. Eso fue publicado recientemente, en 2019. Para mariposas en general, tenemos 203 especies, que ese es un trabajo de Kenji Nishida, que también fue estudiante de la Escuela de Biología. Él es especialista en Lepidoptera. Y bueno, ellos, con base en datos de 10 años, estimaron que la diversidad existente son 203 especies de mariposas. Muchas de estas son presa frecuente de animales silvestres, de animales domésticos como los gatos, por ejemplo. Que, bueno, esa es una de nuestros principales peros para dejar que ese tipo de animales anden libres por el campus y que ingresen en los parches boscosos. Entonces, 203 especies en total de mariposas. Para hormigas es poco lo que se sabe. Hay un estudio relativamente reciente, pero también son estudios, digamos, cortos, de corta duración, de a veces unas pocas semanas. Entonces,
hago la precaución de que son datos parciales y bueno, para hormigas se han registrado en esas 2 hectáreas 22 especies de hormigas, que es una cantidad considerable de especies para un área tan pequeña. En herpetofauna, este estudio también, que es solo un mes de Calero Loría, ellos determinaron en esos días que hicieron muestreo 4 especies solamente, 2 especies de anfibios y 2 especies de reptiles, que en el caso de los reptiles deben ser complementadas con otras 3 especies que Marco Retana ha observado en otras regiones del campus, incluyendo la boa constrictor, la iguana, que no se presenta en la reserva, pero fuera de la reserva sí hay 1 o 2 individuos de iguana, por ejemplo. Entonces, digamos que dentro del campus mínimo existen 7 especies de herpetofauna, incluyendo anfibios y reptiles. En el pasado, los registros que existen en el museo de la Escuela de Biología indican que hay 27 especies de herpetofauna, o sea, de anfibios y reptiles, en los datos históricos, pero actualmente esa diversidad se redujo a 7. Solo que hay que ser cauteloso con esos datos porque, como les dije, están basados en muestreos parciales, en muestreos que se realizan en unos pocos días y por tanto probablemente estén subestimados. En este caso, digamos, Calero y Loría, ellos mencionan que este contraste tan fuerte entre lo que había antes y lo que hay ahora se debe al efecto que tiene la urbanización, el avance de la urbanización, la pérdida de hábitat y eventualmente el efecto que han tenido los animales domésticos sobre la diversidad, que se redujo de 27 a 4. Pero ya les dije, hay que ser cautelosos con eso porque tanto el estudio de Calero como, bueno, estas observaciones de Marco son observaciones muy puntuales en un corto plazo. Entonces, muy probablemente esté subestimada la herpetofauna. En el caso de aves, Gary Stiles, que era un ornitólogo famoso, él trabajó en la UCR, hizo varios monitoreos de aves durante muchos años en la UCR, y él mencionaba que hasta 1991 existían 186 especies de aves. En un estudio reciente de Sandoval, de Luis Sandoval, otro colega de la Escuela de Biología, ellos reportan 126 especies, principalmente para el área de la reserva Leonel Oviedo y zonas aledañas. Entonces también una reducción considerable, pero que podría estar afectada eventualmente por el esfuerzo de muestreo que llamamos. En cuanto a mamíferos, una tesis de licenciatura de un estudiante, se me olvida, Diego Salas, él reporta 7 especies de mamíferos, ya casi les presento algunas fotos de esos mamíferos, dentro de la reserva Leonel Oviedo, incluyendo 2 especies de perezosos, zorros, una musaraña, y otras especies que ya casi les presento. En cuanto a los mamíferos voladores, específicamente los murciélagos, pues se calcula que existen más de 20 especies dentro de la reserva. Si consideramos el campus entero, probablemente sean más, pero no conozco un estudio que haya cuantificado la riqueza total de murciélagos, considerando las 3 fincas. Quizás Bernal Rodríguez, que es un colega de biología, tenga datos más precisos, pero no, hasta ahora no he tenido chance de contactarme con él para preguntarle sobre el tema. Pero bueno, esos son los datos muy generales que tenemos sobre la diversidad de fauna. Ahora solo les voy a presentar algunas fotos
sobre la diversidad de invertebrados, específicamente mariposas. Son una de las pocas fotos, ¿no? Que les quiero presentar. Hay muchas otras fotos que pueden consultar en las publicaciones que se indican ahí. Entonces, esas son algunas de las mariposas. Y muchas de ellas son consumidas por, bueno, no solo por los animales silvestres, sino también pueden ser consumidas por gatos, en caso de que llegaran a entrar. En cuanto a la herpetofauna, que reporta Calderón Loría, ellos reportan solo estas 4 especies, 2 ranas y 2 reptiles, una lagartija y una culebra dentro de la reserva Leonel Oviedo. Pero como les dije, es muy probable que esto esté subestimado y que haya más diversidad. Cualquiera de estos animales que está aquí también puede ser presa fácil de felinos, ¿no? Fuera del campus, este es un nuevo registro para la reserva. Esta le llaman culebra ratonera, Centicolis diapis, que es un registro relativamente nuevo para la reserva. Entonces ahí aumenta, digamos, esa riqueza que ya le mencioné. También esta boa constrictor, que estaba ahí por el parqueo de biología. Esa fue rescatada por Marco hace algunos años. Estaba dentro del motor de un carro de una profesora. Entonces hubo que sacarla de ahí. Y probablemente pues estaba merodeando ahí cerca de la reserva. Y aquí tenemos una iguana que está ahí al frente de farmacia. Esa iguana es bien conocida ahí por mucha gente y siempre anda ahí en las proximidades. En teoría habían 2. No sabemos si ella llegó a la UCR a través de algún corredor o siguiendo el área protegida del río o si ya estaba en el bosquecito, aunque lo dudamos. Ellas necesitan áreas muy grandes. Probablemente vino de algún parche, de algún otro parche urbano ahí, pero la cosa es que ya es residente, ya vive dentro del campus de la UCR. Entonces, es parte de la herpetofauna. Entre las aves, una especie que destaca en particular es esta que está acá. ¿Por qué entre todas las aves yo elegí esta para colocarla acá? Porque se trata de una ave endémica de una pequeña área de Costa Rica, más que todo la meseta central, incluyendo el campus de la UCR. Y bueno, en IUCN aparece como Less Concern, la categoría de conservación, o sea, como preocupación baja, pero debido a que es una especie endémica y está restringida a un área muy pequeña del Valle Central, nosotros consideramos que la categoría de conservación debería ser por lo menos vulnerable, de acuerdo a los criterios de IUCN. Entonces, esta especie también puede ser una presa fácil de felinos. Y con el agravante que se trata de una especie endémica y muy probablemente amenazada debido a esa área geográfica tan reducida en la cual se encuentra. De hecho, ahora salió en 2019 o 2021 una publicación del colega Luis Sandoval sobre la distribución geográfica de esta especie, y se muestra que realmente es muy, pero muy restringido. Entonces, eso tiene que tener un particular cuidado para evitar
introducir predadores que puedan reducir aún más las poblaciones existentes. En cuanto a los mamíferos, bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. Los perezosos, tenemos 2 especies de perezosos. Los mapaches, este es un mapache, creo que ahí está en artes o en música, ¿no? Unos mapaches que anduvieron o andan todavía, no sé, metiéndose ahí en los laboratorios y en los cielos rasos, etcétera, porque la gente les da de comer. Inicialmente dejaban comederos para perros o gatos ahí en la calle y obviamente los mapaches son oportunistas y ellos llegaban y ya como que se van domesticando poco a poco y ahora nadie los saca de los cielos rasos o los laboratorios o se sacan y vuelven de nuevo y hacen un caos terrible ahí en las salas de aula y los laboratorios. Tenemos las lagartijas, ¿no? El zorro gris, que se han identificado al menos 2 individuos de zorro gris ahí entre la reserva de biología y el jardín botánico, ¿no? Entonces, parece que uno había muerto, pero no estamos seguros, pero sí hay al menos un individuo. También tenemos esta musaraña ahí en la reserva y zorros pelones, digamos, entre las especies más frecuentemente observadas. Y estos serían las referencias en las cuales se sustenta esos listados que ya los presenté. Entonces, quería hacer solo esa síntesis rápida para que nos demos una idea de que en el campus de la UCR hay fauna silvestre, sí, y para algunos grupos esa riqueza de fauna es considerablemente alta y para otros grupos como los anfibios y reptiles pues es relativamente baja, pero eso está influenciado por un esfuerzo de muestreo deficiente, por decirlo de alguna forma. Aún tenemos que muestrear más para tener una idea mejor de cuántas especies realmente existen en todo el campus y no solamente en la reserva Leonel Oviedo, ¿no? Entonces, por mi parte sería eso. Muchas gracias, Oscar. Sí. Para el segundo tema vamos a vincularnos con lo que es legislación sobre fauna silvestre y cómo lograr interacciones positivas. Para ello nos acompaña el biólogo Pablo Vázquez Badilla, encargado de vida silvestre de la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central del SINAC MINAE, y nos va a regalar en breves minutos una perspectiva bastante clara sobre el tema. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. La verdad es que es muy provechoso estos pequeños espacios para poder compartir toda esta información con toda la ciudadanía y todos los que tienen interés en este tema. Igual que el doctor Oscar, voy a compartirles una pequeña presentación. Nada más me confirman si la pueden ver. Sí, se ve. Se ven grande. Sí. Ok. De mi parte, bueno, como les comentaba nuestra compañera Emilia Martén, mi nombre es Pablo Vázquez Badilla. Yo soy encargado del programa de vida silvestre en la Oficina Subregional San José del SINAC, del MINAE. El día de hoy vamos a compartirles unas pinceladas de lo que es la legislación nacional que tiene que ver con la fauna silvestre y vamos a adentrarnos rápidamente, por tema de tiempo, al tema de interacciones positivas, cómo lograr estas interacciones positivas con la fauna circundante. Normalmente yo estas charlas las inicio con una frase que es, hay que empezar comprendiendo que la fauna silvestre habita en todo el territorio nacional, sin excepción. Siempre hago mención de esta frase porque
hay muchas formas de ver la fauna silvestre en Costa Rica y hay criterios de criterios y hay personas que conocen más sobre el tema, hay personas que conocen menos sobre el tema, etcétera, etcétera. Pero estando en la oficina subregional de San José, en medio de la capital, hay algunos comentarios que me han hecho muchas personas a la hora de que las personas llaman a la oficina subregional de San José esperando algún tipo de información de cómo actuar, de cómo manejar cierta situación que se presenta en la vida silvestre. Y en ocasiones en la ciudad hay muchas llamadas donde la persona que hace las consultas llama sorprendida solo por el hecho de que tenemos fauna silvestre en la ciudad. Incluso algunas de esas llamadas son como, por ejemplo, diciendo, vea, es que acabo de pasar por el puente del río Torres y vi un mapache con unos mapachitos y yo llamo para que los rescaten. Eh, y es evidente en ese tipo de llamadas que incluso hay personas que me lo han dicho literalmente, que es que porque están en la ciudad necesitan ser rescatados. Entonces siempre comienzo con esa frase que hay que comprender que la fauna silvestre está en todo el territorio nacional, haciendo ver que en este país tan biodiverso tenemos una gran cantidad de fauna silvestre viviendo y conviviendo a nuestro alrededor. Hay muchas personas tal vez que no se dan el chance de salir un momentito a darse una vuelta por el barrio, cualquier barrio que sea, aunque estemos en el centro de la ciudad. Y si prestamos suficiente atención, vamos a contar bastantes animales silvestres de diferentes especies. En la ciudad también son muy comunes y convivimos y coexistimos con ellos. Y ellos están perfectamente adaptados a la vida en las ciudades. Dicho esto, quiero hacer mención en algunos aspectos de la normativa nacional. Primero, en la pantalla pueden ver al lado derecho la pirámide de Kelsen, que básicamente lo que define es la jerarquía que tiene la normativa en este país, iniciando por la Constitución Política en Costa Rica, donde ya vemos en la misma Constitución artículos que hacen referencia al medio ambiente, como por ejemplo el artículo 50, que dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. En segundo lugar, debajo de la Constitución Política tenemos todos los tratados y convenios internacionales que Costa Rica es firmante de varios convenios internacionales, de los cuales podríamos mencionar en materia de fauna silvestre. La Convención de Diversidad Biológica, por ejemplo, donde establece metas Aichi que los países firmantes se comprometen a cumplir. También podemos mencionar el convenio CITES, que básicamente lo que aborda es el tema o regulariza el tema de comercio internacional de especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción. Hay convenios y tratados que hacen referencia al tema de humedales, al tema de especies marinas, etcétera. Por debajo de los convenios y tratados tenemos lo que son las leyes y para Costa Rica también tenemos una amplia normativa que tiene un vínculo con el tema de la vida silvestre o la fauna silvestre, que es el caso del día de hoy. Entre estas leyes costarricenses que tienen vinculación con el tema de la fauna silvestre, podemos mencionar la Ley Orgánica del Ambiente, donde se establecen las categorías de áreas silvestres protegidas, parques nacionales, refugios de vida silvestre, etc. También podemos mencionar la Ley de Biodiversidad, que en esta ley, en el artículo 11, la Ley de Biodiversidad establece principios con los cuales el Estado se regirá en el tema de conservación de la biodiversidad. Entre dos de estos artículos que son muy importantes está el criterio preventivo, que dice que el Estado debe velar por cuando haya alguna posible afectación a la biodiversidad, se debe prevenir y tomar acciones para prevenir la afectación a esta biodiversidad. Otro principio también es el principio precautorio, que también le llaman indubio pro natura, que básicamente lo que nos dicta es que igual al haber la posibilidad de un daño a la biodiversidad, la falta de certeza científica no debe ser utilizada como
como una excusa, por decirlo así, no es excusa la palabra, no deberá utilizarse como fundamento para no tomar las medidas necesarias para evitar esa posible afectación. Y por supuesto tenemos la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que es específicamente el tema de vida silvestre y aborda dos grupos, que en nuestra vida silvestre tenemos dos grupos, que están, por un lado tenemos lo que es fauna silvestre y por otro lado tenemos lo que es flora silvestre. Estos dos grupos, la misma ley los ve de forma diferente. Tanto así que en el artículo 3 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece que la fauna silvestre es de dominio público y la flora silvestre es de interés público. ¿Qué significa esto? Rápidamente, quiere decir que la fauna silvestre no puede formar parte ninguna persona puede apropiarse de la fauna silvestre porque le pertenece a todos los costarricenses. Y por ende, el Estado establece en la misma Ley de Conservación de Vida Silvestre delitos y contravenciones que protegen muchísimo más a la fauna silvestre, que es de dominio público, en comparación con la flora silvestre, que es de interés público. Además de eso, tenemos el reglamento, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que todavía viene a definir cómo se regula tanto lo que es fauna como lo que es flora. Algunos delitos que ya vienen establecidos en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y aquí los anoté en la presentación. Por ejemplo, uno fácilmente reconocible por la ciudadanía es el artículo 93, donde establece que cazar, capturar o destruir nidos sin autorización sin autorización del SINAC es considerado delito. El artículo un segundo. El artículo 95, que establece que comerciar, negociar, traficar o trasegar vida silvestre, fauna silvestre, en este caso, sin permisos de SINAC, también es considerado como delito. Y aquí hay un detalle importante, porque en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, cacería, en la definición de cacería, no implica solamente el hecho de matar a un animal. Cacería también implica capturar a un animal o herir a un animal. Eso en definición de cacería. Por tanto, quien capture, mate o hiera un animal está cometiendo cacería bajo la definición de cacería de ley. El tema de trasiego también quiere decir que quien transporte por territorio nacional fauna silvestre también está cometiendo un delito. Sin autorización del SINAC está cometiendo un delito. Otro delito también interesante es el artículo 99, que establece que introducir o liberar especies de fauna silvestre exótica en territorio nacional es considerado un delito. Y aquí hay varios casos de estudio que podríamos mencionar, que también en algunas situaciones se vuelve un poco, por decirlo así, controversial, como por ejemplo el tema de las lapas azules, que en algunas partes del país han sido liberadas lapas azules o se ha dado un mal manejo con estas especies, donde esta especie ha logrado hibridizarse con especies nacionales, como en el caso de la lapa roja o la lapa verde. Y en ese caso, eso realmente es un grave daño a nuestros ecosistemas. También quiero mencionarle estas que también vienen a ser muy importantes en el tema de manejo de vida silvestre o de fauna silvestre, y es que la misma ley establece como contravención, o sea, está prohibido por ley. En el artículo 116 dice: quien sin autorización del SINAC suministre alimentos o sustancias no autorizadas a la fauna silvestre. En este punto, aquí ya estamos viendo cómo la misma Ley de Conservación de Vida Silvestre establece que cualquier fuente de alimento que sea dada a la fauna silvestre está cometiendo la contravención del artículo 116. Y otro también que es bastante conocido es el del 110, que dice que quien tenga en cautiverio o en condiciones de mascota, sin autorización de SINAC, animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas
o que se encuentren en cualquier otra condición, está cometiendo esta contravención. Por eso, en Costa Rica no está permitido la tenencia de animales silvestres en manos particulares. Ahora bien, hay un tema también que es bastante interesante y bastante fuerte para lo que es la presencia de animales silvestres en el campus de la UCR o más allá de eso en toda la gran área metropolitana. Y es que en los últimos años se ha demostrado y se han hecho incluso varios estudios a diferentes niveles sobre un fenómeno que se le llama o se le ha denominado sinantropización o sinurbización, perdón. Que básicamente este concepto lo que denota son cambios ecológicos y etológicos en poblaciones de animales silvestres en ajuste a las condiciones ambientales creadas o modificadas resultado de la actividad humana. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, muchas personas incluso hablan de que o mencionan de que los animales silvestres ya no tienen dónde vivir y nos están invadiendo. Eso se escucha constantemente, no tiene ninguna razón de ser. En realidad, las especies silvestres que conviven y coexisten con nosotros en la ciudad son especies que se han adaptado y han utilizado sus características o su plasticidad adaptativa para aprovechar los recursos que el ser humano les ha proporcionado directa o indirectamente. Entonces, en las ciudades, el ambiente urbano es un ecosistema como tal, artificial, pero ecosistema con nuevas características. Muchas especies que solían vivir en el Valle Central se han visto relegadas a vivir fuera de la gran área metropolitana porque el ambiente ha cambiado, pero muchas otras especies más bien han visto en la urbanización una ventaja de prosperar. Esas especies, por ejemplo, podemos mencionar el mapache, que curiosamente el mapache, para ver este detalle, las poblaciones de mapaches en las zonas urbanas son más numerosas en menos terreno que las poblaciones que viven en ambientes naturales, porque en ambientes naturales tienen competidores y hay diferentes recursos que los limitan a un cierto número, pero en la ciudad prosperan también producto de lo que el ser humano les está facilitando, que en primera instancia es alimento. Prosperan tanto que sus números sobrepasan los números poblacionales naturales en otras zonas naturales. Lo mismo pasa con otras especies, como por ejemplo el zanate. El zanate, como muchos saben, en zonas urbanizadas o alteradas, en realidad están prosperando y prosperando con números bastante grandes. Esta especie, el zanate, es nativa, pero en realidad en estos ecosistemas artificiales han visto condiciones que los han favorecido y los han favorecido bastante y por eso sus números están por encima de los números que normalmente en los que se les encuentra en sus ambientes de origen, como por ejemplo el zanate ha sido reportado como propio de ambientes de manglar. Y como esta especie, muchas otras. Podremos mencionar el boa constrictor, la ardilla común, varias especies de búhos, lechuzas, el zorro pelón. En la Oficina Subregional de San José recibimos una gran cantidad de reportes de una gran variedad de animales silvestres. Entonces, para terminar la idea, estas especies van a prosperar en los lugares donde el ser humano les esté facilitando, sobre todo, alimento, y muchas de ellas lo segundo que van a buscar es refugio. Entonces, ¿qué tipo de alimento? Por ejemplo, en el caso de los mapaches, que son los que mayormente se les escucha tener interacciones negativas con las personas, generalmente están vinculadas a un sitio donde están obteniendo alimento en abundancia. Y ese alimento generalmente son tres fuentes. La primera fuente es un mal manejo de los desechos orgánicos. Las personas que, por ejemplo, en comunidades tienden a sacar la bolsa de basura, dejarla ahí para que el día siguiente se la lleve el camión de la basura, pero
se despreocupan de ese asunto. Yo ya la puse en la calle, ya no es mi problema. Yo ya la puse en el basurero que está en la esquina, ya no es mi problema. Y de ahí obtiene alimento todo el mundo, incluyendo los mapaches. Y eso es como tener un restaurante 5 estrellas gratuito, ¿verdad? En segundo lugar, las comunidades que llegan a tener un mayor número de mapaches y empiezan a tener interacciones negativas con ellos, en el tema de alimento también es el mal manejo de la comida que utilizan para alimentar a sus mascotas. Hay gente, por ejemplo, que tiene también la costumbre de colocar platos llenos de alimento para mi gato, para mi perro, para a veces hasta el gato del vecino. Y lo dejan sin ningún cuidado y sin ninguna supervisión. Y durante toda la noche, la gente, bueno, todos los animales silvestres, domésticos y comunitarios, si los podemos llamar así, llegan a alimentarse de ese punto. Entonces, eso igual vuelve a ser lo mismo, un restaurante 5 estrellas y atrae a más individuos y genera unas condiciones para que el número de animales silvestres que están llegando a comer de ahí se multiplique. Entre más alimento y más lugares donde refugiarse hay, más individuos habrá. La situación es que todo esto va a escalar, con todas las especies va a escalar hasta un punto donde ya generen interacciones negativas y quien lleva las de perder siempre son los animales silvestres. Entonces, este tema es bastante complejo y el tema de interacciones con animales silvestres y personas es muy extenso, no está simplemente limitado a lo que son las interacciones con animales silvestres en zonas urbanas, sino tiene que ver con turismo, tiene que ver con agricultura, con ganadería, etcétera, etcétera, con infraestructura y muchas otras interacciones que se dan a lo largo y ancho del país. Entonces, como es mucha información que es necesario compartir con la ciudadanía, desde el 2017, MINAE, en apoyo de Humane Society International Latinoamérica y con muchos aliados estratégicos, también hemos generado este proyecto que es Costa Rica Silvestre, que está en el marco de toda la normativa nacional en materia de fauna silvestre y en el marco de la Política Nacional de Biodiversidad y la Estrategia Nacional de Biodiversidad. El proyecto Costa Rica Silvestre básicamente se puede observar en una página web que es www.costarricasilvestre.go.cr, en donde se pueden encontrar muchos materiales que tratan de generar recomendaciones, sensibilizar a la población, sensibilizar a la ciudadanía para promover buenas prácticas con la fauna silvestre. Dependiendo de las interacciones, pues hay diferentes recomendaciones, dependiendo de la especie también hay diferentes recomendaciones, pero para eso está disponible para todos los que tengan interés en visitar la página web, una gran cantidad de información, incluyendo fichas específicas con respecto a especies o situaciones como colisión de aves contra ventanas, hallazgo de crías y pichones, murciélagos en techos, serpientes, mapaches, zorros pelones, ardillas, etcétera, 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 que la gente puede acceder ahí. Además de eso, en esa página web podrán encontrar campañas de sensibilización referentes a otras instituciones que han generado muchas de estas campañas y que a veces la gente no tiene fácil acceso a ellas. Entonces van a encontrar campañas que han hecho centros de rescate, otras ONGs, etcétera. También ahí encontrarán la normativa que se puede descargar y también muchos materiales de consulta. Por mi parte, traté de ser rápido, es un tema muy extenso que me gustaría compartirlo, pero duraría horas hablando de eso. Entonces, por mi parte, eso sería, Emilia. Muchas gracias, Pablo. Claramente es un tema muy amplio. Hoy buscamos pues dar una perspectiva clara y haciendo un balance sobre la diferencia entre la fauna silvestre y los animales domésticos. A continuación nos acompaña la bachiller Amanda Chávez, gerente del programa de animales de Humane Society International, quien abordará el tema de bienestar animal y animales comunitarios.
Igualmente, pues le damos los minutos necesarios para pues darnos una perspectiva clara y considerando que tenemos también dos ponencias más para finiquitar el tema. Muchas gracias. Adelante. Claro que sí, más bien muchas gracias Emilia por la invitación. Trataré de ir lo más rápido posible. Me disculpo que se fue la luz en este momento en mi casa, entonces estoy conectada con el módem del celular y voy a apagar la cámara para que la presentación no se trabe. Me disculpo. Voy a compartirles la presentación en este momento. ¿Sí se puede ver mi pantalla? Sí, ok. Bien. Perfecto, les agradezco mucho, como les decía, la invitación. Mi nombre es Amanda Chávez, soy la gerente del programa de animales de compañía para esta organización, Humane Society International de América Latina. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de temas de bienestar animal y vamos a conocer un poco sobre qué son animales comunitarios. Vamos a ver, la primera presentación, perdón, la primera diapositiva, vamos a conocer qué es el tema, qué es bienestar animal. Y cuando estamos hablando de bienestar animal me refiero a todas las especies, no solamente estamos hablando para especies domésticas o para las mascotas. Podemos definir el tema de bienestar animal según nos da el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, como el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive. Esto también implica temas de satisfacción de necesidades biológicas, fisiológicas y psicológicas también. ¿Cómo podemos medir el bienestar animal? ¿Cómo podemos saber si un animal está bien o está mal? Existen 5 maneras de hacerlo a través de estas 5 libertades. Este tema es bastante reconocido. El tema de las libertades, tenemos la primera, que es tener libertad de hambre y sed. Básicamente los animales deben tener acceso a agua limpia, alimentos adecuados para su peso, su tamaño, su edad, su condición, ¿verdad? Es mantenerles una buena dieta para que tengan salud y vigor. De este tema, la doctora Brenes ampliará en la ponencia siguiente. El tema de libertad de incomodidades físicas o térmicas, ¿verdad? Es muy importante el ambiente en el que viven nuestras mascotas o nuestros animales también debe ser adecuado para cada especie. Es decir, que tengan resguardo, que tengan descansos adecuados, que tengan un refugio, que, por ejemplo, con los animales domésticos, si está lloviendo, que está haciendo mucho sol, que los animales tengan dónde refugiarse, que estén libres de incomodidades. La tercera libertad, la libertad de dolor, lesiones y enfermedades. Igual, hablando en temas de animales de compañía, los dueños son los responsables de que sus mascotas estén bien, que se les garantice prevención de enfermedades, que se les brinde tratamiento veterinario adecuado. La número 4, que es la libertad de expresar su comportamiento natural. Los animales también deben tener la libertad de comportarse naturalmente, lo que les requiere, por supuesto, que tengan espacio necesario, las instalaciones adecuadas y la compañía de otros animales también de su propia especie. Libertad de miedo y angustia. Los animales tampoco deben ser sometidos a condiciones pues, que los lleven a experimentar sufrimiento o temas de angustia. Y esto lo vemos comúnmente en todo lo que son los animales utilizados en experimentación. Acá les voy a comentar brevemente conceptos, ¿verdad? Que es importante que los tengamos claros, que podamos definirlos. Cuando estamos hablando de animales al aire libre o animales que están deambulando, aquí estamos hablando animales comunitarios. Es decir, estamos hablando de animales domésticos que se han perdido o animales que los han abandonado. También incluye el tema de animales ferales no socializados, así como las mascotas con dueño a los que se les permite deambular libremente. Y esto es muy común en nuestros países, nuestra región latinoamericana, donde en las mañanas vemos a todos los perros socializando en las calles, ¿verdad? Que las familias se levantan y lo primero que hacen es abrir la puerta para que el perro vaya a hacer sus necesidades a la calle. También es importante que conozcamos el concepto de gatos ferales. Gatos ferales son la descendencia no socializada de gatos callejeros con dueño o de otros gatos ferales que no han sido esterilizados o castrados. Entonces, estos animales no están acostumbrados al contacto con personas y por lo general son animales muy temerosos y animales que no se pueden manipular tan fácilmente. El tema de animales callejeros, podemos decir que son mascotas que se perdieron o que fueron abandonados. Aquí recalco que el tema de abandonar animales ya está penado en nuestro país, entonces esto no se puede hacer. Los animales callejeros están acostumbrados a tener contacto con personas, a diferencia del tema de los ferales, ¿verdad? Y pueden reunirse con sus familias en caso de que se hayan perdido o también pueden ser colocados o adoptados en nuevos hogares. Los gatos comunitarios a menudo viven en colonias
y estas colonias ocupan un territorio específico donde la comida y el refugio están disponibles. Y ese es el tema que nos trae acá el día de hoy. Les voy a comentar muy brevemente los impactos derivados de la interacción entre animales domésticos y la fauna silvestre. Es importante saber que los gatos domésticos siempre van a mantener su comportamiento, su instinto de caza, aunque sean alimentados y aunque vivan en casas y aunque tengan dueños. A menudo los gatos, sus presas favoritas son las aves y los reptiles pequeñitos como los geckos o las lagartijas. Y también es importante hacer la aclaración que el comportamiento de captura y de caza de los gatos no es necesariamente provocado porque tengan hambre. Existen muchos estudios científicos también en los que se estima que los perros que se dejan vagar libremente o los perros que les abrimos la puerta en la mañana han amenazado alrededor del mundo casi 188 especies silvestres. Entonces esto es importante tenerlo presente. Los perros se han convertido, podemos decir, que en los terceros depredadores más exitosos introducidos por los humanos después de los gatos y los ratones. También podemos hablar de 5 formas generales, ¿verdad?, que afectan a la vida silvestre esta interacción. Se convierten en depredadores también y matan animales silvestres. Acá tenemos varios ejemplos en Costa Rica en el tema de los perros que saquean los huevitos de tortuga, donde llegan las tortugas a anidar y al rato están los perros sacando los huevos. Por supuesto, alteran ecosistemas. El tema de la transmisión de enfermedades entre animales domésticos y vida silvestre es lamentablemente muy común. De hecho, en este momento hay noticias de brotes de distemper, entonces ya en perros, perdón, y esto muy usualmente se contagia la vida silvestre muy rápido y lamentablemente fallecen igual de rápido. Compiten con ellos por presas también y el tema de que se cruzan con otras especies que están estrechamente relacionadas. Este es el caso de los coyotes con los perros, que hubo avistamiento de estos animales o estos cruces cerca de las faldas del volcán Turrialba, cuando pasaron las erupciones, creo que en el 2015. A menudo los animales silvestres que parecen haber pues escapado o que parecen que salieron ilesos del ataque de un perro o de un gato, pues fallecen más tarde. Las aves, por ejemplo, algunas tal vez las vemos que pueden salir volando, pero lastimosamente mueren a las horas a causa de infecciones por bacterias debido a los dientes o las garras de los perros o los gatos. Entonces también lamentablemente pueden morir a causa del estrés, más las aves que son súper delicadas. De igual forma, los animales domésticos también pueden sufrir. No queremos que nuestras mascotas tampoco se vean lastimadas, no queremos que compitan, como les decía, por presas. Entonces, hemos también tenido casos de animales domésticos que han sido heridos e incluso hasta han fallecido por ataques de animales silvestres. Entonces, así que vean la importancia de mantener a las mascotas en la casa, ¿verdad? Básicamente esto lo puedo resumir en 2 palabras que se llama tenencia responsable. Tenemos que ser responsables con nuestras mascotas. Es importante también aclarar que a nivel nacional es importante tener una campaña, ¿verdad?, de educación, que se pueda sensibilizar a los dueños, que podamos educar a los niños para trabajar todo el tema de tenencia responsable. Y como bien lo expuso Pablo, nosotros, Humane Society International, en conjunto con SINAC, se lanzó este proyecto de Costa Rica Silvestre, así que, como dijo Pablo, los invito a que le den una visita a esta página porque tiene muchísima información en la cual les puede funcionar. Y para ir concluyendo, vamos a hablar sobre recomendaciones y buenas prácticas, básicamente cómo podemos ser dueños responsables, cómo podemos mejorar las interacciones con nuestras mascotas. La número 1 y la que siempre vamos a repetir hasta el cansancio, esterilizar y castrar. Esterilizar y castrar es la respuesta a la sobrepoblación, a evitar animales deambulando, evitar animales sin hogar, animales sin refugio, evitamos atropellos. Para nuestras mascotas es básicamente lo más importante. Hay muchos mitos, muchas creencias de que si lo castro, mi perro, mi gato se va a engordar mucho, de que va a cambiar su personalidad, personas que utilizan a los perros para guardia. Entonces, todos estos mitos, déjenme decirles que nada va a pasar. No es necesario que su perro o gato tenga una cría antes, o sea, no. Es importante ser dueños responsables, tenerlos castrados y esterilizados. También es importante, otra recomendación, mantener a nuestros gatos dentro de la casa. La gente cree que el tema de que los gatos tienen que salir y estar libres, o sea, no. Es muy fácil tener a los animales, a los gatos felices dentro de nuestra casa, les proveemos enriquecimiento ambiental, podemos jugar con ellos, podemos ponerles rascadores, incluso hasta hay pasto para gatitos. Entonces,
No es necesario que los gatos estén afuera, no es que si están dentro de la casa van a estar mal, al contrario, van a estar mucho mejor, van a estar protegidos. Y si, bueno, y si tenemos un jardín y nosotros dejamos que nuestro gato salga al jardín y también vemos que llegan pajaritos, llegan vida silvestre, es importante que su gato cuando esté afuera nunca esté sin supervisión. Siempre, siempre tiene que estar supervisado. Vamos a ver. Otras recomendaciones, ya con estas recomendaciones finalizo. Es importante que nuestras mascotas siempre tengan un collar, una identificación visible, incluso si permanecen dentro de la casa, no importa si no salen. Siempre es importante como dueños responsables tener a las mascotas identificadas. También es importante proporcionarles un recinto al aire libre en el cual nosotros podamos, como les digo, supervisar. Así que los mantenemos fuera de peligro a ellos y a la vida silvestre. También es importante, bueno, también por ley, por el tema de reglamentación de tenencia responsable, tenerlos siempre, si los vamos a sacar, con correa y con arnés. Créame que es fácil entrenar un gato a utilizarle el arnés y correa, no es tan difícil como parece, sí se puede. No deje que su gato salga al aire libre durante el amanecer y el atardecer, ya que es cuando las aves están más activas. Pero de igual forma, si no lo tiene que dejar salir, no lo haga. Alimente a las mascotas en el interior, dentro de su casa, para ayudarles a que tengan una visión más positiva de su casa y del entorno. Mantenga, muy importante, actualizadas las vacunas de su mascota. Incluso los gatos o perros que siempre están dentro de la casa se pueden escapar y pueden entrar en contacto con la vida silvestre. Así que siempre es muy importante tener las vacunas al día de nuestras mascotas, inclusive la de la rabia. Nunca abandone a un gato o un perro para que se las arregle solo. Igual como les dije, es penado por ley, entonces es prohibido abandonar gatos o perros. Y no, como bien dijo el compañero Pablo, no dejar el alimento de nuestras mascotas desatendido ni a la intemperie para que no se convierta en una fuente de alimentación de fauna silvestre circundante. Y yo con esto me despido. Muchísimas gracias, Amanda. Ampliando igual la perspectiva y para conocer sobre la importancia de la adecuada alimentación en la salud y bienestar animal, nos acompaña la doctora Andrea Brenes Soto, especialista en nutrición animal, y directora del Centro de Investigación en Nutrición Animal de la Universidad de Costa Rica. Adelante, doctora. Muchas gracias. Si gusta, me pone para compartir pantalla. Claro. Está activo. Ya, ok. Vamos a ver. Un momentito para... ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Sí, Okay. Sí, se ve muy bien. Bueno, ok. Bueno, alimentar un animal no es solo darle comida, ¿verdad? Para alimentar un animal hay que tomar en cuenta un montón de factores, porque la nutrición es una parte del manejo, ya sea en animales bajo cuidado humano o de su forma de sobrevivir en el medio, que tiene muchas funciones importantes en la vida de ellos. Vamos a ver. La nutrición tiene un efecto muy importante en lo que es la reproducción, porque si un animal está bien alimentado, su desempeño reproductivo va a ser mejor. También una buena nutrición evita que el animal padezca de enfermedades nutricionales que no son menos que problemas de falta o exceso de nutrientes en las dietas. Además, una adecuada nutrición va a fortalecer la respuesta inmune del animal, lo cual va a hacer que esté mejor preparado para enfrentar posibles agentes patógenos que puedan atacarlo. A nivel de comportamiento, como también lo habló ahora la compañera anterior, tenemos que suministrarle al animal o el animal tiene que conseguirse, en el caso de los animales que viven en forma libre, alimentos que les permitan desarrollar sus comportamientos de alimentación y búsqueda de depredación en el caso de que sean depredadores o de forrajeo en el medio. La nutrición, por supuesto, que es vital en mantener una condición corporal adecuada en el animal y evitar tanto condiciones muy bajas que pueden significar que el animal baje de peso y se ponga débil, o también problemas de obesidad que son muy comunes también en mascotas.
Por supuesto que al fortalecer el sistema inmune, también el estado de salud del animal va a ser mejor. Y para los efectos de animales que son mascotas, animales de compañía, igualmente animales que puedan vivir en su medio o fauna silvestre que se encuentre en cautiverio por una u otra razón y no pueda ser liberada, la nutrición también tiene un efecto importante porque va a permitir que el animal tenga una mejor calidad de vida y que pueda vivir muchos años con buena calidad. Cuando nosotros pensamos en qué tipo de alimento darle a un animal, tenemos que pensar en un montón de factores. El primero de ellos es, por supuesto, la especie y las cosas asociadas a esa especie. La historia natural, en el caso de los silvestres, qué tipo de alimentos consumen en el medio, y también la historia evolutiva en el caso de los domésticos, para poder determinar si un animal es carnívoro, es herbívoro, es omnívoro, es frugívoro, insectívoro, etc. Por supuesto que la anatomía y fisiología nos van a dar una idea de cómo ellos fisiológicamente tienen capacidad de aprovechar ese alimento, cómo lo toman, qué tipo de pico, qué tipo de dientes, qué tipo de boca, si se ayudan con las patas, etcétera. Va a ser importante también para decidir el tipo de dieta, además del estado fisiológico. No es lo mismo alimentar un animal adulto, un animal que está en crecimiento, una hembra que está preñada o lactante, o sea, amamantando a sus crías en el caso de las mamíferas, un animal que esté joven, ¿verdad? Que esté creciendo, o un animal adulto ya, lo que nosotros llamamos un animal geriátrico, o sea, un animal que ya está viejo y que han existido cambios en ellos que hacen que la alimentación sea diferenciada. Además de eso, también el tipo de aparato digestivo que tiene el animal se debe de conocer para ver cómo es que ellos aprovechan los alimentos, porque no todos los animales tienen el mismo aparato digestivo. Y por último tenemos el metabolismo, o sea, ¿qué pasa con los alimentos cuando se digieren, cuando se absorben los nutrientes, cuando se van a las células? ¿Cómo metabolizan? ¿Cómo aprovechan los diferentes nutrientes para producir la energía que ellos necesitan? Entonces vean que son un montón de cosas que uno tiene que tomar en cuenta para decidir, y de hecho por eso existe un área que es el área de nutrición animal, el área que se encarga de esta parte de alimentación, y por eso todas las recomendaciones de alimentación de mascotas, de animales que estén bajo cuidado humano, de animales silvestres que se encuentren en sitios de manejo, tienen que ser llevadas a cabo por personas que tengan experiencia y conocimientos suficientes en el área de nutrición animal. Otra cosa es, como les dije, las etapas de vida, ¿verdad? En cada etapa de vida, el animal tiene una necesidad diferente de nutrientes. Lo que necesita un animal que esté adulto es diferente de una hembra que esté produciendo leche o que esté dando leche para amamantar a sus perritos o a sus gatitos, etcétera. O una hembra, un ave, ¿verdad? Que esté en periodo de postura y entonces tiene que movilizar ciertos nutrientes en el momento en que pone huevos para poder asegurar el éxito de esos huevos y que luego nazcan las crías. Si un animal está en crecimiento, está desarrollándose muy rápido para la edad, para el tiempo, está formando huesos, está formando músculos, necesita una dieta todavía más enriquecida. Y por supuesto, si son animales que se usan para trabajar, por ejemplo, los bueyes, los caballos, los búfalos, pues también se necesitan cierta cantidad de energía adicional para que ellos puedan mantenerse y puedan ejercer esa función específica o adicional que tienen en eso. Ahora, ¿cómo nosotros concentramos todo eso en la dieta, en la comida? ¿Verdad? Bueno, a través de lo que llamamos los nutrientes, ¿verdad? Los nutrientes, bueno, ahí no se ve bien, los nutrientes son todas las sustancias que el animal necesita para vivir y para poder cumplir las funciones que tiene, las funciones de su vida, ¿verdad? Y los nutrientes, muchos los produce el propio animal, pero la mayoría tienen que venir de la dieta, tienen que venir del alimento, y son un montón. Las proteínas, las grasas, los azúcares, los minerales, ¿verdad? Que son un montón de minerales, las vitaminas, los aminoácidos, que son las partes pequeñitas de las proteínas, los ácidos grasos, que son las partes pequeñitas de las grasas, los carbohidratos pequeños, como les dije, las diferentes vitaminas. Todo esto tiene que ser proporcionado en una dieta y cada animal requiere cierta cantidad, cada especie
requiere cierta cantidad de cada uno. Y el nutricionista es el que analiza todas las cosas que les dije anteriormente y calcula si un gato necesita tanta proteína, cuánto alimento le tengo que dar y de cuál tipo para que pueda recibir esa proteína, ese calcio, esa vitamina A, ese ácido graso, esa cantidad de grasa, esa cantidad de azúcares, etcétera, para cumplir sus funciones vitales. Eso se llama el requerimiento de nutrientes y es diferente en cada especie. Lo que necesita un perro no es lo mismo que lo que necesita un gato, ni es lo mismo que necesita una cabra, ni es lo mismo que necesita una vaca, o no es lo mismo que puede necesitar una serpiente o una rana o un mapache, ¿verdad? Porque todos son animales, algunos se familiarizan un poquito más, pero muchos de ellos son muy diferentes. Y por eso es importante tomar eso en cuenta. Cuando nosotros vamos a decidir qué le vamos a dar a un animal de comer, también tenemos que analizar el estado de ese individuo en particular. Entonces, hacemos el análisis de lo que se llama la condición corporal. ¿Cómo está el animal? Se ve bien, digamos, cualitativamente, ¿verdad? A nivel de observación cualitativa. ¿Cómo está el pelaje? ¿Cómo está la piel? ¿Cómo están los depósitos de grasa? Se pesa el animal también después. Se ve si el peso es adecuado para la edad, para la especie, para la etapa fisiológica, etcétera. Se revisan los dientes. Si es un ave, se revisan las plumas. Si es un reptil, se revisan el estado de las escamas, etcétera. Porque todos esos, porque hay falta de nutrientes que se evidencian en el estado de la piel, de las plumas, del pelo, de los dientes, de los ojos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que saber asociar ciertos síntomas que puede presentar el animal con la falta o también el exceso de alguno de estos. Por supuesto que los exámenes clínicos son muy importantes, porque al hacer exámenes clínicos de laboratorio nos vamos a dar cuenta de cuál es el estado interno del animal, cómo está funcionando su hígado, cómo está funcionando sus riñones, cuáles son los niveles circulantes de nutrientes, cómo está su estado de glicemia o de glucosa en la sangre. Y por supuesto, otra cosa que uno evalúa mucho al decidir cuál alimento o cuánto o cómo hay que dárselo a determinado animal es hacer la evaluación de heces. La evaluación de heces nos va a dar mucha información del tipo de dieta actual y del tipo de dieta que se puede necesitar, ¿verdad? Evaluando la textura, la consistencia, el olor, el color, nos da información de también para tomar en cuenta para la dieta. Entonces, vean que pues son muchas cosas que se tienen que tomar. Otra cosa importante es la parte de inocuidad. Nosotros tenemos que asegurarle a todos los animales que los alimentos que ellos van a comer sean inocuos, o sea, que estén libres de agentes contaminantes. En la manera de almacenar el alimento, la manera de dejar al aire libre un alimento por un tiempo indeterminado, la limpieza y desinfección de los comederos, las condiciones ambientales, por ejemplo, si está muy húmedo el alimento se puede humedecer y puede ser más propenso a que se desarrollen hongos en el mismo. Todo eso es muy importante, porque si no se maneja bien la inocuidad de los alimentos, entonces estos se pueden contaminar con bacterias, con hongos y con algunos productos como las micotoxinas, que son metabolitos derivados, metabolitos tóxicos o toxinas derivadas de los hongos. Todos esos tienen un efecto, por supuesto, también en la salud del animal. Y por eso nosotros, a los animales que están bajo cuidado humano, tenemos que garantizarle que puedan comer alimentos inocuos, ¿verdad? O sea, libres de contaminantes. Y eso solo se asegura si hay un control total de la alimentación de ese animal, ¿verdad? Estoy hablando en general de cualquier animal que esté bajo cuidado humano. Hay diferentes tipos de especialidades o de limitaciones a nivel nutricional dependiendo de la especie. Como hemos hablado tanto de gatos, y también por ser uno de los ejemplos más particulares que existen en el reino animal, vamos a hablar un poquito de las limitaciones nutricionales de los gatos. Los gatos son de los animales que más limitaciones tienen porque no pueden usar cualquier alimento, cualquier nutriente como fuente de energía. Por ejemplo, los gatos no pueden aprovechar la energía que viene de los azúcares, de los carbohidratos. Los gatos no pueden digerir los azúcares. Necesitan mucha proteína en su dieta. Necesitan aminoácidos que son parte de proteínas específicas. Por ejemplo, la taurina es un aminoácido muy importante que no lo producen los gatos y otros animales sí los podemos producir. Este ácido araquidónico es un ácido graso
que nosotros sí lo producimos y otros animales también, pero los gatos no pueden. Entonces, y es un ácido graso esencial. O sea, tenemos que dárselo en la dieta. La vitamina A, los gatos no pueden producir vitamina A como otros que sí podemos. Y estos son, esta es una vitamina del complejo B, la niacina, que se puede transformar de este aminoácido, que es el triptofano, que consumimos. Los gatos no pueden hacer eso. Entonces, si un gato está comiendo alimento para gato, ahí no hay problema más que analizar y revisar un poquito los niveles energéticos de la dieta. Pero si a un gato se le está dando otro tipo de alimento, alimento para perro, alimento de consumo humano, etcétera, podemos poner en riesgo todas estas limitaciones nutricionales que se comparten a veces con otro tipo de carnívoros. Eso es un ejemplo específico. Los perros tienen otros, las vacas tienen otros, las ranas tienen otros, los venados tienen otros. Dependiendo del tipo de animal que usted tenga que alimentar, así va a ser las limitaciones que ellos tienen que tener. Y es importante que la persona que va a elaborar esa dieta los conozca y garantice que puedan consumir esos alimentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se da esta interacción en donde los animales silvestres empiezan a consumir alimentos que son para animales domésticos o incluso alimentos que son de consumo humano? Bueno, el primer problema, que ya también lo comentó el compañero de biología, es la sustitución de la dieta natural. Los animales silvestres en su medio tienen la capacidad de autorregular los nutrientes que consumen según sus propias necesidades. En el momento en que un animal está bajo cuidado humano, entonces el animal, el humano es el que tiene que regularle a él esos nutrientes porque nosotros se los proporcionamos. En el caso de un animal que sale, un animal doméstico que sale, que tiene su alimento, concentrado, pero también sale, entonces ese animal puede no estarse autorregulando totalmente porque es un animal doméstico. Pero un silvestre lo que va a hacer es que va a ir a sustituir, porque es un alimento más palatable, o sea que tiene mejor sabor, es un alimento más fácil de conseguir, le quita esfuerzo de tener que ir a cazar o buscar o caminar mucho por el bosque para ir a conseguir, y esto puede tener varios problemas, varios efectos negativos. Por las altas calorías que a veces tienen los alimentos balanceados, un uso descontrolado de ellos puede causar problemas de obesidad por sobrealimentación, problemas de hipervitaminosis, o sea, excesos de vitaminas, de algunas, que pueden ser tóxicos para ellos si se almacenan por mucho tiempo, exceso de algunos minerales que también les pueden causar toxicidades y en general un desbalance de la dieta natural de ellos y por ende, si el compañero biólogo no me corrige, una alteración de todo el equilibrio de ese ecosistema porque va a dejar de suceder todo lo que es el movimiento de nutrientes a nivel natural en ese bosque, porque el animal está saliendo a comer alimentos que no son para ellos. Esto también en conjunto con el riesgo de poder comerse un alimento que esté contaminado o incluso de que haya contaminación cruzada de algunos patógenos que se puedan intercambiar entre especies silvestres de vida libre y especies domésticas. Entonces, por esto es que hay que tener mucho cuidado y es una problemática en realidad muy complicada de manejar con algunas especies. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay un control total de una alimentación de un animal? ¿Qué pasa cuando a veces hay un animal que come en la casa o que tiene varias casas donde le dan comida, porque eso pasa mucho, o un animal que sale también, ¿verdad? Relacionado también con poco ejercicio. Bueno, se puede dar problemas de obesidad y problemas de obesidad van a problemas del corazón y muertes. Se pueden dar problemas de diabetes por exceso, en el caso de los gatos, porque no necesariamente están asociadas con obesidad. Problemas de diabetes por consumo de dietas altas en carbohidratos que ellos, o cereales, que están a veces en algunos concentrados en muy alta cantidad y que ellos no pueden digerir. Y problemas de obesidad en fauna silvestre. Y también problemas de diarreas, que son mucho por falta de un adecuado suministro de fibra en la dieta. Porque aunque un animal sea carnívoro, sí necesita mantener una microbiota especial en su intestino grueso para poder funcionar bien. Y muchas veces un animal silvestre que empieza a comer alimentos de doméstico bajos en fibra puede dejar de comer, por ejemplo, un mapache que depreda insectos o que depreda pequeños mamíferos o cosas así. Cuando ellos comen, tienen la estructura de los huesos, la estructura de la piel, del pelo, de la presa que se comen,
y eso les ayuda en su tránsito intestinal, les ayuda a la salud de los intestinos cuando va pasando la comida y les ayuda a alimentar a esas bacterias buenas que existen en el intestino grueso de todos los animales. Entonces, los problemas asociados con la falta de fibra, por ejemplo, pueden ser estas diarreas que pueden llegar a irritar el intestino del animal y a convertirse también en problemas ya infecciosos, porque se hacen más susceptibles para que entren otros agentes patógenos en el cuerpo de ellos. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso, ver que la nutrición es una práctica, una ciencia muy, muy integral, que tiene que tomar en cuenta muchas cosas, y que si vamos a tener animales bajo cuidado nuestro, tenemos que ser muy responsables y estar seguros de que podemos controlar todos esos factores con conocimiento de causa, con conocimiento técnico y científico, bajo la supervisión y guía de especialistas que tengan experiencia en esas especies, ya sean los domésticos, los animales de producción, los silvestres que se encuentran en sitios de manejo, y tratar de minimizar o de saber manejar esa parte del equilibrio natural de nutrición que tiene un animal en su medio libre. Bueno, yo creo que esta era lo que yo tenía para ustedes y vamos a ver, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues y sin más que decir, queremos finalmente darle la palabra al licenciado Alexander Telles Aguilar, que es egresado de la universidad y es uno de los administradores de la página de Gatos UCR, para que nos cuente la experiencia en el cuidado de los gatos presentes en el campus, justamente para retomar pues la importancia de la resolución y de este equipo técnico que está acompañando todo el proceso a lo interno de la universidad. Adelante, Alexander. Muchas gracias, Emilia. Quiero agradecer la invitación, ¿verdad? Porque a raíz de la circular, el tema de los gatos yo creo que es uno de los grandes temas, ¿verdad? Que atañe en este asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera empezar por relatar un poco sobre la cantidad de gatos que habitan en el campus, en la finca 1, en la Rodrigo Faso. Nosotros tenemos ubicados siete gatos actualmente en el campus, 7 gatos fijos, dos gatos que habitan en el sector de la Facultad de Educación y 5 gatos que están por la zona de registro, más que específicamente por los camerinos de la cancha de derecho. Todos los 7 gatos, todos han sido castrados, ¿verdad? Y digamos, como los más viejitos, ¿verdad? La manera de identificar de que ya están castrados es por la famosa marca que se les hace en la oreja, que parece que ya no se hace por cuestiones de que se infecta la herida, ¿verdad? Entonces, ocasiona otro tipo de problemas. Entonces, en veterinaria se decidió eliminar esa práctica y entonces se le pone tinta en la herida, ¿verdad? En el caso de las hembras, ¿verdad? Que en un macho castrado es más fácil de identificar, ¿verdad? Pero en el caso de las hembras se le pone un poco de tinta en la herida, ¿verdad? Entonces queda marcada para saber de que ya está castrada, ¿verdad? Nosotros seguimos un protocolo de alimentación con todos los gatos de la universidad. En estos momentos los estamos alimentando 2 veces al día, a primera hora de la mañana, ¿verdad? Se les da el alimento, ¿verdad? Se queda uno con ellos el tiempo necesario hasta que ellos terminen de comer y se les retira el alimento, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en horas de la tarde, ¿verdad? Más o menos como a las 3:30, 4 de la tarde se les da la segunda tanda de alimento. Ahora que se estaba hablando sobre la importancia de qué cosas se les está dando a ellos de comer.
con esta cuestión de los alimentos es todo un tema, ¿verdad? Hay opiniones divididas, que están los alimentos premium, que están los alimentos que mejor no darles, porque es como literalmente matar a los animales de a poco, ¿verdad? Al menos en el caso de nosotros, no voy a decir marcas porque no nos están pagando por decirla, ¿verdad? Pero sí nosotros procuramos darle el alimento que el primer ingrediente sea proteína, ¿verdad? Y que tengan un bajo contenido en sodio, ¿verdad? Porque sabemos que de todos los problemas que puede ocasionar los altos niveles de sodio en los alimentos, ¿verdad? Como por ejemplo problemas renales, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Y para complementar la alimentación con el alimento para gatos, se les da también carne molida, ¿verdad? Esto para suplir al menos la necesidad de la taurina, como lo había dicho la compañera, los gatos no la generan por sí solos, ¿verdad? Entonces para cubrirles al menos esa parte nutricional, ¿verdad? Y además porque sentimos de que la carne molida les sustenta un poco más, entonces pueden aguantar, digamos, el lapso que va desde la mañana, que se les da el alimento hasta horas de la tarde, que se les da la segunda. Y además hay que tomar en cuenta que, digamos, la dinámica de los gatos es como que en la mañana están un poco activos, ¿verdad? Y entonces pasan dormitando casi que toda la mañana tarde, ¿verdad? Y se vuelven a levantar otra vez ya casi anocheciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que decidimos que sean esas 2 horas para darles de comer. Ahora bien, no todo ha sido, no todo ha sido bonitas experiencias. También hemos tenido algunas dificultades, ¿verdad? Como por ejemplo, situaciones de emergencia a nivel veterinario, ¿verdad? Las últimas emergencias veterinarias que tuvimos fueron el año pasado, más o menos como en mayo. Desgraciadamente se dieron muy seguidas una de la otra. La primera fue que 2 perros ingresaron a la universidad, al sector de educación, ¿verdad? Y nos mataron a uno de los gatitos. Y el segundo caso que nos reportaron, esos gatitos nosotros no los tenemos a cargo, pero en las instalaciones deportivas encontraron a una gatita seriamente herida. Llegó la veterinaria que nos colabora con los gatitos de la U, pero desgraciadamente la gatita ya había fallecido cuando la doctora llegó al lugar. También el año pasado logramos rescatar a dos gatitos cachorritos, ¿verdad? Y los 2 fueron trasladados a la veterinaria donde nosotros los llevamos, y fueron ubicados, ¿verdad? Ya tienen hogar, ¿verdad? Dichosamente encontramos una casa para estos gatitos. Ahora, en relación con el protocolo que nosotros seguimos de alimentación de los gatos, esto es un poco para evitar la problemática de que los mapaches o por ejemplo las zarigüeyas aprovechen el alimento que se les dejaba a los gatos, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos todo lo que se ha hablado con lo inoportuno que es, ¿verdad? De que estas especies se alimenten de la comida de los gatos. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, nosotros aplicamos este protocolo. Ahora bien, estamos conscientes, y eso al menos en parte lo agradecemos. Sabemos que hay personas que de buena fe contribuyen a que les den un alimento extra, ¿verdad? Que eso también puede generar problemas por cuestiones nutricionales, ¿verdad? Al menos con los gatos que nosotros vemos, ¿verdad? Ha generado problemas no solo con los gatos, sino también con otras personas, ya sea
funcionarios de la universidad o incluso entre las personas que van que van al campus, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos conocimiento de ese tipo de situaciones. Entonces nosotros le tratamos de decir a las personas que bueno, que hay gente que se ha encargado de darle alimentación a los gatos, que si están interesadas en colaborar, que contacten con nosotros para ver la manera en que cómo podríamos coordinar para que mantengan este interés, ¿verdad? Al menos la información que les quería dar es concreta, ¿verdad? Es por cuestiones de tiempo también, ¿verdad? Pero a mí sí me interesaría muchísimo destacar el hecho de que digamos, en corredores o en redes sociales, como que se ha satanizado un poco la estadía de los gatos dentro del campus, porque se ha dicho de que los gatos atacan a las aves, a otras especies, ¿verdad? Entonces como que se da la impresión de que los gatos son una peste dentro del campus, ¿verdad? Y incluso que ha habido problemas entre las especies, ¿verdad? Por ejemplo, como que hubo un titular en un periódico, en un periódico nacional que decía que ha habido una masiva matanza de gatos dentro del campus, cosa que es completamente falso, ¿verdad? Porque como les digo, la población de gatos se ha mantenido estable y digamos los incidentes que ha habido donde ha fallecido un gato han sido pocos y bueno, pero eso, ¿verdad? Entonces, quisiera destacar de verdad de que no se trata de satanizar una especie, o jerarquizando otras, ¿verdad? Y atacando a los gatos en concreto, ¿verdad? Porque no, digamos, el gato no es como la causa más inmediata de la desaparición de otras o de la disminución de otras especies. Habría que considerar otros factores como la estadía humana dentro del campus, ¿verdad? La contaminación sónica, ¿verdad? Al menos durante la época fuerte de la pandemia, ¿verdad? Cuando la universidad estuvo cerrada, yo tuve acceso a la universidad, sí, yo tuve acceso a la universidad todos los días y me llamó muchísimo la atención de que, por ejemplo, el campus se llenó de aves, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ¿verdad? Que era más o menos el tiempo en que yo estaba dentro del campus. Era impresionante escuchar la cantidad de pájaros, ¿verdad? Entonces me llama poderosamente la atención lo que se dice con respecto a la interacción de los gatos de la U y la población de pájaros, ¿verdad? Entonces, para dejar la inquietud allá, porque yo sé que hay otras cosas pendientes, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio y cualquier cosa nos pueden buscar en las redes sociales. Muchas gracias pues a ustedes de Gatos UCR y a todos los ponentes. Retomo muy en breve, el objetivo de este foro pues era dar una perspectiva más amplia de cómo las medidas que estamos implementando son preventivas y están analizadas desde un proceso anterior en el que hemos tenido el apoyo de las diferentes instancias y profesionales académicos que pueden acompañarnos para establecer medidas que buscan justamente eso, un balance entre las interacciones de fauna silvestre y doméstica y que permitan a la universidad seguirse desempeñando como una institución que trabaja por el bienestar animal y la protección de la fauna silvestre. Antes de finalizar y en los últimos minutos, pues quisiéramos tener un breve espacio para responder algunas de las inquietudes de las que hemos recibido a través del formulario. Indicarles que el formulario sigue abierto para que las personas que deseen registrarse y acompañar este proceso de cerca o traer propuestas para continuar con la atención de las interacciones de fauna, pues son bienvenidas.
Y de esta manera abrir la perspectiva y el espacio para intercambiar y trabajar por el equilibrio que favorezca la convivencia en armonía de la fauna en el campus. Para ello tenemos recolectadas 7 preguntas y agradecería a los ponentes el apoyo para responderlas en un tiempo no mayor a 2 minutos. En primera instancia, a Andrea, si nos puede colaborar con responder la pregunta de qué pasa al restringir la alimentación de los gatos en la universidad. Sí, bueno, hay diferentes maneras de contestar esto. Podemos hablar de los gatos que tienen hogar y que salen a comer también de esa comida, ¿verdad? Que les proporcionan los compañeros del proyecto. Tenemos también el caso de posibles gatos ferales que puedan andar en los alrededores circundando por la universidad. El gato por naturaleza es un animal cazador. Si el gato tiene hogar, tiene un lugar donde está, igual lo que ha sucedido es una dieta de reemplazo, ¿verdad? Come en la casa, come afuera y entonces yo siento que en realidad los gatos, si se dejan de alimentar paulatinamente, no de golpe porque eso no se puede hacer, paulatinamente bajo una planificación, un programa especial, no deberían de tener problema de que pudieran afectarse, digamos, fuertemente en su salud, si son animales que tienen una casa que parece que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Si fueran gatos ferales, muchísimo menos, ¿verdad? Porque los gatos ferales, pues en realidad son gatos que comen y están acostumbrados casi que la mayoría de su dieta a consumir o cazar, ¿verdad? Algunas especies que puedan encontrar también por los alrededores de la universidad. Entonces yo creo que sí es importante de que planificadamente, paulatinamente, gradualmente, sí es bueno, sí no sería un efecto dañino para los animales. Muchísimas gracias. La segunda pregunta que pudimos registrar y que le agradecería a Pablo contestar es ¿qué diferencias hay entre el manejo de los animales silvestres de compañía y de producción según la legislación nacional vigente? Ok, igualmente es una pregunta compleja, digamos, en el tema de manejo de animales silvestres, bueno, en algunas presentaciones lo mencionaron y en la mía también lo mencioné, los animales silvestres no pueden ser, digamos, objeto de tenencia o de cuidado por personas particulares. La legislación claramente indica que el único sitio donde se puede dar manejo de vida silvestre es en los sitios de manejo de vida silvestre autorizados por SINAC. En Costa Rica solamente los zoológicos, centros de rescate, criaderos y acuarios, solamente. En el tema, digamos, de atención de casos de interacciones con vida silvestre, los sitios de manejo que más están, digamos, constituidos para la atención de esos casos son los centros de rescate, y es una condición muy particular porque en el tema de rehabilitación y rescate de animales silvestres, uno de los temas de manejo importante es que se procura que los animales silvestres que están siendo rehabilitados no se acostumbren a la gente, porque naturalmente no están en contacto con la gente, no reaccionan a estímulos de la gente, sino que su comportamiento es totalmente natural y aparte de la actividad humana, ¿verdad? Muy diferentes son los animales de compañía, ¿verdad? Que en ese sentido hay muchas especies que están dentro de esa categoría, perros, gatos, algunos que son competencia de SENASA, como los periquitos agapornes o los periquitos de amor, canarios y otros, ¿verdad? Que esos sí son animales que están hechos para la compañía, ¿verdad? Y para el embellecimiento y la compañía del ser humano, ¿verdad? Y pues por otro lado los animales de producción, ¿verdad? Que también tiene que ver mucho con el manejo, que es básicamente para eso, pero son animales que ya distan mucho de su comportamiento con respecto a los animales silvestres, que es completamente diferente. Muchísimas gracias, Pablo. En la misma línea, la siguiente inquietud se la planteo al doctor Oscar. ¿Cuáles son las consideraciones básicas para un adecuado manejo de animales en la conservación de la vida silvestre? Sí, bueno, ya Pablo
Pablo mencionó, yo creo que como que es repetitivo, pero bueno, retomando algunos de los argumentos que ya el colega Pablo mencionó, para cuidar la fauna silvestre, bueno, pues primero que todo, nunca suplementarla, nunca aproximarse a darle alimento, porque eso es un delito ambiental, y por todos los estragos que la doctora Andrea Brenes ya nos explicó que puede producir la suplementación con alimentos derivados o artificiales que les da el ser humano. Y algo muy básico es respetar el espacio que tienen los animales silvestres y no intentar traerlos para casa o estar más próximo de lo conveniente de ellos, en particular en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, admirarlos, respetarlos en su hábitat y dejarlos que sigan ahí con sus actividades normales, sin que el ser humano esté interviniendo constantemente en esas actividades. Muchísimas gracias, Oscar. Otra de las preguntas que tenemos registrada es cómo se ha abordado la situación con los 7 gatos del campus, pero creo que Alexander fue bastante claro. Y entonces aprovecho un breve espacio para aportar que la circular lo que busca es hacer un balance de la interacción entre la fauna silvestre y los gatos particularmente o animales domésticos que se puedan alimentar a través de los comederos que se instalan. Además, pues como pudieron ver, aclarar que este es un proceso paulatino, planificado y que la circular pues es el inicio de muchas de las acciones que se han venido emprendiendo y que se deben emprender para retornar a la presencialidad y continuar trabajando y atendiendo el bienestar animal y la protección de la fauna silvestre. Y tal vez para cerrar, creo que uno de los aspectos entonces que consideraríamos es consultarle a Amanda cuáles son los aspectos considerados para evitar el sufrimiento de los gatos ante la atención de las medidas que está planteando la universidad. Y un cierre por parte de Pablo o Oscar, quien desee colaborarnos, sobre cuál es el impacto de los comederos en la vida silvestre del campus, que serían las 2 últimas preguntas que tenemos registradas. Entonces, adelante, Amanda. Muchas gracias, Emilia. Pues sí, aclarar nada más que esto no es una guerra entre animales domésticos o animales silvestres, ¿verdad? Al contrario, pues la idea es mediante estos foros, estas oportunidades, pues trabajar en conjunto y crear estrategias, pues para mejorar el bienestar de los animales. Y precisamente una de las formas en cómo podemos evitar o disminuir el sufrimiento, pues es precisamente cumplir con las 5 libertades que les hablé al inicio, ¿verdad? Específicamente verificar que no sean lesionados o amenazadas, pues sus libertades. Recordemos que pues el trato de la vida silvestre y los animales domésticos es muy diferente. Como bien dijo Pablo, los animales silvestres pues no son propiedad, no son propiedad de nadie, a diferencia de las mascotas, ¿verdad? Entonces, pues espacios como este Facebook Live, precisamente es lo que nos permite pues trabajar, hablar, dialogar e incluso involucrar más actores. Así que la verdad les agradezco muchísimo por la oportunidad. Gracias a usted. Y Pablo y Oscar, pues si quisieran ampliar sobre el impacto de los comederos, se los agradecemos. Sí, también aprovechar la pregunta porque es una pregunta muy puntual, pero cuando vemos, digamos, la gran cantidad de situaciones que se pueden presentar, el montón de diferentes interacciones que existe con la vida silvestre, pues también hay que dejar claro unas cuantas cositas. Por ejemplo, el tema de los comederos. O sea, un comedero puede provenir de muchas formas. Puede ser un comedero indirectamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay sitios donde la gente simplemente desecha sus restos de comida o bota un poco de basura orgánica o residuos orgánicos y aunque no es intencional, genera un comedero. Y eso
y eso tiene una grave afectación, ¿verdad? Puede atraer una gran biodiversidad, entre ellas muchos animales silvestres que al encontrar un sitio donde comer, pues deciden buscar el sitio más cercano donde vivir, ¿verdad? Y al encontrar una infraestructura como un cielo raso con algún desperfecto, una lámina de zinc un poco suelta, pues encontrarán un sitio donde vivir siempre y cuando le sigan tirando los restos de comida. Otro comedero pueden ser los comederos que son hechos intencionalmente para alimentar a la fauna silvestre. Yo le pongo en una tacita o en una esquina un poco de fruta, un poco hay gente que hasta gallo pinto les pone en las mañanas, ¿verdad? Esos son comederos que son hechos para eso, y en realidad la gente, uno entiende que lo hace de todo corazón, pero no conoce la afectación que eso va a producir. En la oficina de San José he tenido llamadas de personas que nos dicen, es que necesito que me ayuden con este grupo de pisotes, 20 pisotes que se están metiendo por mi techo, que me están llegando a volcar las macetas, me están destruyendo el patio. Y cuando uno empieza a preguntar, bueno, pero ¿cómo llegamos a esta situación? Y entonces la persona me dice, sí, es que hace 2 años llegó uno y yo le di papaya. Y entonces llegó todas las tardes. Entonces yo le puse una tacita con papaya y fruta y sandía y otras cosas. Y entonces llegaron 2 y no le podía dar solo a uno, tenía que darle a los 2. Después de un mes eran 4. Y 2 años después tiene una situación que prácticamente se vuelve incontrolable, ¿verdad? Y eso afecta a la persona y afecta a la vida silvestre, ¿verdad? Los números poblacionales se disparan por encima de los números poblacionales que naturalmente deberían andar y se concentran en un punto alrededor de un comedero, ¿verdad? También hay situaciones graves a la fauna silvestre que actualmente estamos viviendo. En Santana, Escazú, tenemos una población sumamente grande de pisotes que se han acostumbrado a la gente que les da de comer, directamente o indirectamente, manejo de los desechos, alimento de las mascotas, o gente que pasa por una bomba ahí en Escazú, les da las galletitas porque se los encuentra en los basureros. Hay gente que piensa que tienen muchísima hambre porque están buscando basura entre la basura, pero la realidad es que no tienen hambre, tienen de sobra, y tras de eso la gente les da un pancito, una galletita, porque no es basura, ¿verdad? Y en realidad eso incrementa el número, y se está dando actualmente una situación muy grave con esos pisotes. Lastimosamente, eh, ya sea por las personas que tienen contacto con sus mascotas, o que los mapaches, en este caso los pisotes, están accediendo a alimento de las mascotas de la zona, lastimosamente, hoy por hoy, esa población de pisotes en Santana y Escazú están sufriendo de un brote de distemper. Distemper canino, no deberían sufrirlo en teoría estos grupos de pisotes. Y hoy por hoy aparecen reportes de pisotes ciegos, pisotes con problemas convulsionando, con situaciones graves que al final los lleva a la muerte. Y esto es una situación grave que están afrontando una población de pisotes sufriendo porque alguien comenzó con un comedero y creyó que le hacía bien, y terminamos en una población muy grande por encima de los números naturales, sufriendo de una enfermedad que es producto de la interacción del ser humano. Entonces es muy triste ver estos pisotes sufriendo en esa medida. También, por ejemplo, en el 2013, en el Parque de Guadalupe, por la cantidad de personas que llegaban al parque a darles de comer a las palomas, generando ese comedero, ¿verdad? Incrementaron los números de palomas hasta que hubo una interacción negativa, un descontento en la gente que tenía que lidiar con las palomas, y en el 2013 hasta hay noticias en los medios de comunicación donde alguien tomó la decisión de envenenar a un gran grupo de palomas, y al final de cuentas quienes pagan los platos rotos es la vida silvestre. Y por último, en el tema de los gatos, lo que se procura es que no hayan comederos que, aunque están dirigidos a los gatos, terminen siendo comederos de fauna silvestre y nos lleve a una situación complicada que no queremos tener que lidiar, y que afecta a la vida silvestre al final de cuentas. Muchas gracias, Pablo. Y para cerrar y conociendo los comentarios en el Facebook, retomo la pregunta para Alexander.
de planteándola pues a cómo se ha abordado la situación con 7 gatos y de qué manera estamos coordinando para que su atención paulatina permita darles bienestar animal, que es lo que todos buscamos, y al mismo tiempo procurar interacciones positivas de la fauna silvestre. Sí, bueno, de momento, como ya les había comentado, está el protocolo de la alimentación, ¿verdad? Ahora, en estos momentos, al menos Jessica y yo estamos claros de la situación con los gatitos, ¿verdad? Y entonces ya hemos coordinado con algunas personas para ubicar ya tenemos ubicados a cuatro gatitos, con un hogar fijo, ¿verdad? O bueno, hogar fijo o casa cuna, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso, ¿verdad? Entonces ahí las y los estaremos informando al respecto, ¿verdad? Entonces así es como hemos estado manejando la situación con los gatos. Muchas gracias, Alexander, y de verdad a cada uno de los ponentes y a las personas que estuvieron atentas a la transmisión. Insistir y hacer un cierre o una reflexión para que se tenga claro que la Universidad de Costa Rica reitera su compromiso con el bienestar animal y la protección de la vida silvestre, pero además en atención a todas las situaciones vividas con animales silvestres y con los animales domésticos, pues decirles que continuamos trabajando como desde hace 2 años a través de este equipo técnico que va a buscar las mejores soluciones con personal de la Escuela de Biología, de la Oficina de Servicios Generales, de la misma Vicerrectoría de Administración, el TCU de Bienestar Animal, la Oficina de Divulgación, Gatos UCR, y pues dejar abierta la puerta a través del formulario para todas las personas que quieran colaborar con los procesos que hemos emprendido, de manera que puedan acompañar y sentir que aportan en este tema tan importante para todos nosotros. Y en cuanto a la articulación específica y la preocupación de muchos de ustedes por los gatos, pues insistir en que se están articulando las acciones necesarias con los actores involucrados, de los cuales ya a través de este Facebook Live conocieron a uno de ellos, y instarlos pues a mantenerse en contacto con la unidad de gestión ambiental o las unidades que acá nos acompañan, y vamos a estar brindando información por los canales oficiales de comunicación para que cualquier inquietud pueda ser aclarada. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.